Entonces, al inicio del conversatorio ya formal del día de hoy, estamos en el segundo módulo de un proceso de mirada que hemos decidido en esta ocasión hablar de un tema de liderazgo. Pero no desde la forma tradicional de liderazgo. Generalmente cuando nos invitan a una conferencia de liderazgo, lo más tradicional es que nos dan ciertas pautas para que nosotros nos manejemos de manera correcta frente a los equipos de trabajo. Cuando diseñamos este programa con Jorge, yo le decía, Jorge, vamos a diseñar un programa que sea detrás del telón, detrás de la cortina. Es decir, hablemos de líder, pero en su esencia como ser humano, de cómo se siente el líder cuando las cosas le salen bien, pero también cómo se siente el líder cuando las cosas no le van bien. Porque no siempre la condición de líder en cualquier circunstancia que se encuentre, empresarial, voluntariado, de hogar inclusive, en términos familiares, no siempre las cosas le salen bien. Generalmente las cosas también existen adversas. Y cuando la condición es adversa, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo nos sentimos los líderes, de qué manera nos derrumban las sorpresas y los momentos desagradables. Pero de eso no se habla. Entonces dijimos, vamos a armar un programa en el cual nos permita hablar de estos momentos difíciles que atravesamos los líderes cuando las cosas no nos salen bien o cuando no observamos a nuestro equipo de trabajo, que nos vienen dando señales que no observamos y a veces pasan por sorpresas desagradables. Pero lo mismo pasa en la relación de pareja. En la relación de pareja a veces las señales son tan evidentes, son tan claras de que la relación no está caminando bien, pero nosotros Oye, y casi que no le prestamos atención a estos llamados. ¿Y qué ocurre? El factor sorpresa. Y este factor sorpresa nos resulta y hace ¿qué justamente, de repente, por alguna razón, pasemos momentos amargos. El factor sorpresa dentro del liderazgo, el no observar, el no darnos cuenta, el no advertir en el tránsito de nuestra actividad, el comportamiento que tiene nuestro equipo de trabajo nos puede traer sorpresas, pero sorpresas que nos pueden destruir, nos pueden lastimar, nos pueden dañar como perfectos seres humanos que somos. El que usted se forme como coach, el que usted se forme como líder, el que usted sea gerente de una compañía, el que usted sea líder de un equipo de trabajo, no lo hace exento de dejar de ser ser humano. Partamos del principio universal. Primero, ante todo, y ante cualquier tipo de titulación o ante cualquier tipo de actividad, primero somos seres humanos. De tal manera que cualquier actividad a favor o en contra de nuestra gestión nos va a afectar primero como la persona. Hay un axioma que yo manejo mucho en mis talleres y en mis cursos, y yo digo lo siguiente: no es malo sentir todas las emociones habidas y por haber. El dolor, el resentimiento, la traición, el coraje, la alegría, la euforia. No es malo vivir estas emociones. Lo malo es quedarse prisionero de ellas. No saber salir de ellas, no saberlas canalizar, no saberlas administrar. Y eso es justamente lo que destruye a la persona, al líder, al gerente de una compañía, al padre de familia de un hogar. No saber administrar nuestras emociones y no darme y no permitirnos la posibilidad de que nos destruya es lo que finalmente nos destruye como seres humanos. De eso vamos a hablar el día de hoy, de cuáles son estas señales que de una u otra manera nos generan los equipos de trabajo cuando ya no se sienten del todo bien con nosotros. Me he tomado la libertad de tomar esta diapositiva en honor a nuestro amigo Jorge Reyes, en honor a él, haciéndole un homenaje a una actividad hermosa que él viene profesando por muchos años. Vamos a hablar en esta ocasión del segundo módulo, que son las formas que tiene de una u otra manera el equipo de trabajo, las formas que existen de parte del equipo de trabajo para destruir un líder. ¿Cuáles son esas manifestaciones que tiene un equipo de trabajo para destruir al líder? En el módulo anterior estuvimos revisando cuáles son las acciones que un líder debe tener o que debe cubrir o que debe atender para que sus equipos de trabajo funcionen de manera adecuada. Pero la pregunta es, ¿será suficiente? A veces no. A veces se necesita tener un líder que necesita ser liderado.
un equipo que necesita ser liderado, porque el líder, si no tiene un equipo que quiere ser liderado, va a estar en problemas. Y es ahí cuando aparecen estas formas de querer dañar a un líder por su propio equipo. Porque no siempre podemos estar de acuerdo con todos y no siempre podemos complacer a todos. Bienvenidos entonces a este segundo módulo, donde hay razones, porque todo el mundo tiene razones para sentirse incómodo frente al comportamiento de un líder. Porque siempre el tipo va a justificar las razones del por qué no acepto al líder. Donde hay desacuerdos, donde de una u otra manera, no siempre la manera que opina el líder es mi opinión, o no es la misma manera que ve las cosas el líder, es como yo veo las cosas. También se producen diferencias por envidia, ¿no? A mucha gente le cuesta mucho aceptar el crecimiento, el desarrollo del otro, si no es a partir de dañar, de lastimar o de calificar de mala manera el crecimiento de una persona. Son estas incompetencias y nuestro dolor lo que hace que en vez de arengar o sentirnos contentos por el crecimiento del otro, nos lastima y nos daña. Y eso produce un sentimiento que se llama envidia, una emoción que se llama la envidia. Por ambición, claro, dicen que la persona egoísta no necesariamente quiere lo que tú tienes, sino que la persona egoísta lo que quiere es que solamente no lo tengas. Punto. Eso es tener envidia, ¿no? La envidia no es otro sentimiento que no es que no quiero que crezcas, simplemente no quiero que seas mejor que yo y se acabó el cuento. Esto es importante tenerlo claro, que son sentimientos propios del comportamiento humano. Los resentimientos. Hay un video en mi canal de YouTube que, pues, si alguno quiere visitarlo, se llama Coach Víctor Urquiza en YouTube. Y ahí tengo unas conferencias y entre ellas hay una que se llama Enemigos Invisibles. Sería interesante que lo escuchen, que lo vean en este video. Se llama Enemigos Invisibles. Muchas veces caminamos por la vida creyendo que estamos exentos de crear enemigos en el trayecto, en el camino que recorremos. Y no es tan cierto. A veces no nos damos cuenta de la forma, de la manera que nos manejamos, del lenguaje corporal que tenemos frente a los demás. Y sin darnos cuenta, vamos creando enemigos invisibles. Enemigos que más temprano que tarde nos sacan la cuenta. Y nos sorprendemos, nosotros decimos, pero ¿yo qué te he hecho? ¿Yo qué te hice? ¿En qué momento realmente pudo crecer este resentimiento contigo? Lo que pasa es que nosotros caminamos por la vida sin observar al otro, sin atender nuestros propios movimientos. Y en nuestra forma de ser y en nuestra conducta de ser, vamos creando estos enemigos invisibles que tarde o temprano nos sorprenden. Los invito a ver este video en el canal de YouTube que se llama Enemigos Invisibles para que empecemos a entender que por la vida no se puede ir de manera tan inocente, de manera tan ingenua, pero sobre todo de manera tan distraída. Mi querido Jorge, estamos en el segundo módulo, estamos en esta parte donde las reacciones del equipo se manifiestan de diferentes formas, como lo hemos mencionado. ¿Qué opinión te merece como líder que has sido tú de equipos de trabajo? ¿Qué opinión te merece esta reacción de los equipos de trabajo con relación al comportamiento del líder? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los participantes que han ingresado, que también algunos de ellos también comparten esa tarea honorífica de pertenecer a un cuartel de bomberos que hemos podido hablar por privado hoy a la tarde y se fueron uniendo. Yo creo que a esto también le podemos agregar el celo profesional. El celo profesional creo que es algo que está muy a flor de piel en todos los lugares y además la gente te va a amar por lo que sos, pero también te va a odiar por exactamente lo mismo. O sea, siempre vamos a ser criticados o cuestionados de alguna manera por el conocimiento, por la capacidad, por un montón de cosas. En mi carrera muchas veces me vi frustrado porque no me han dado quizás lo que yo creía que merecía. Quizás Bueno, tampoco en ese momento podría haber pensado, hoy lo pienso, que por ahí en ese momento no estaba preparado o por ahí quizás no me prepararon.
Entonces, cuando a mí me tocó empezar a preparar por allá por el año 2000 a los aspirantes en el cuartel para su ascenso a bombero, no los preparábamos para que sean aspirantes, los preparábamos para que sean bomberos. Inclusive dentro de su entrenamiento íbamos un poquito más allá de que pudieran ser bomberos, sino que les enseñábamos para que pudieran tener una dotación a cargo, qué iban a hacer con esa. Entonces formábamos líderes. Yo creo que una vez que estamos en el curso del liderazgo, aparte de tener todos los enemigos que vos nombraste, que estoy totalmente de acuerdo, y podemos nombrar muchísimos más, nosotros tenemos que formar líderes. Puedo hablar de mi aspecto personal, bueno, Víctor, también de vos, porque en cierta manera vos me estás formando, yo te estoy siguiendo, te estoy acompañando. Quizás vos tenés más experiencia en algún campo que yo, entonces podemos intercambiar, entonces de alguna manera los dos somos líderes y en realidad lo que hacemos es formar líderes. Yo Muy creo que bien. cuando, yo creo que la parte del líder, la más difícil es cuando dentro del equipo podemos hablar, como dijiste vos, el matrimonio, el trabajo, un cuartel, la policía, lo que sea, Bien. cuando tenemos a alguien dentro del equipo y tenemos que sacarlo. Esa es la parte que más nos cuesta. A veces los líderes nos empecinamos, y me pongo en ese papel, me empecino con alguien que creo que va a poder y no porque en realidad no quiere, no porque no pueda, sino porque no quiere. Y yo creo que dentro de la audiencia que tenemos, muchos se sienten igual. O sea, es una problemática que está, vuelvo a repetir, muy, muy a flor de piel. Muy bien. Vamos a ver este video, espero que lo puedan escuchar. Este es un video de el equipo de colaboradores y de trabajo, o de amigos, o de voluntarios que todos quisiéramos tener. Espero que lo puedan escuchar. Bueno, de hecho,
Un equipo tiene muchos rostros, pero tiene un solo corazón. El líder es una persona que siempre va a estar expuesto a emociones, a momentos, a circunstancias. Y mientras eso ocurre, el líder es un ser humano. Es un ser humano que está expuesto justamente a emociones propias de la conducta del ser humano. Recuerden que antes de ser profesional o ser líder o tener un título, primero se es un ser humano. Y la condición de ser humano es una condición a la que nosotros no podemos renunciar. Es la que nos recuerda que estamos vivos, que existimos y que la que nos recuerda que también tenemos que interesarnos por el bienestar propio y de los demás. El gran problema que existe en términos de liderazgo es que a veces nos olvidamos de nosotros mismos en función de los demás. Nadie puede proyectarse hacia afuera si primero no ha ordenado el pensamiento desde adentro. Nadie puede entender a los de afuera si primero no se entiende a sí mismo, no se conoce a sí mismo. El líder tiene que ser una persona que debe tener la condición de poderse reconocer y conocerse. Primero, antes de, tiene que aprender a tener una lectura propia de mi conducta, de mi carácter, de mi temperamento, de mis formas. Cuando ustedes tomen un curso de liderazgo, de formación de liderazgo, entenderán que existen muchos estilos, muchas formas, muchas maneras, ¿no? Hay muchas herramientas que hacen de una persona común y corriente volverle un líder. A veces no creemos absoluto, creemos que no la sabemos todas, o creemos que con lo que tenemos ya está. Y no es tan cierto. El hombre es el eterno aprendiz, recuerden. El hombre nunca termina de aprender. El hombre, hablo del ser humano en general, por si acaso, no estoy hablando de géneros. El hombre es una condición donde finalmente siempre tiene que renovar el pensamiento, reestructurar el pensamiento. Mi padre decía con 80 años de edad, decía, yo necesito otra vida para vivirla, porque con esta que estoy viendo no me ha sido suficiente. A veces vemos personas que nos conformamos con lo que hemos aprendido hasta ahora, con lo que hemos logrado hasta ahora, y creemos que ya no la sabemos todas. Se dice que hay dos tipos de personas en el mundo que están destinadas al fracaso. Las que creen que se las saben todas y las que creen que ya no tienen nada por aprender. Señores, indistintamente de la edad, indistintamente de la época, indistintamente del país donde se encuentren, indistintamente de sus circunstancias, el hombre tiene que renovar el pensamiento, porque todo evoluciona. El mercado, los clientes, las personas, las sociedades, el entorno, los países, la infraestructura, todo evoluciona. La política, todo evoluciona. Hay mucha gente que se queda en el tiempo y en el pasado, tratando de traer del pasado al tiempo presente una realidad que probablemente sirvió en ese momento, pero que en los actuales momentos ya no aplica. Esto es importante tenerlo claro. Vivir en términos de conceptos que probablemente ya no aplican al el tiempo presente es una realidad que nos puede llevar muchas veces al fracaso, a alejarnos de la gente, a distanciarnos de los equipos de trabajo. El liderazgo es un tema tremendamente importante. Acá lo que estamos viendo son pastillas, son un abrebocas de todo lo que se puede construir en términos de un liderazgo. Quiero agradecerle a mis amigos de Ecuador que están acá en esta sala. Quiero agradecerle a amigos de Argentina y amigos de El Salvador que están acá. Martita de El Salvador, que también es coach ontológico profesional. Fue alumna de hacer la Escuela de Coach Internacional. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme en este proyecto. Vamos a revisar algunas de las reacciones que tienen los equipos cuando quieren destruir a un líder con el que no están de acuerdo. Una señal, una de las señales, porque vamos a mencionar algunas, no alcanzamos a mencionar todas, es la difamación y los rumores. Eso es muy característico de un equipo de trabajo o de una persona, de un equipo de trabajo que sencillamente no se siente cómodo en ser liderado. Y esta persona genera comentarios negativos, adversos contra el líder. Muchas veces no nos gusta el carácter del líder. Muchas veces pretendemos y queremos tener un líder a mi medida. De tal manera que eso no es tan cierto. Cuando usted va a una institución pública o privada,
o entra a un equipo de trabajo, cualquiera que esté fuera, incluyendo voluntarios, el líder ya está concebido muchas veces, ya está establecido. Por lo tanto, usted no puede ir a imponer un estilo de liderazgo a partir de que usted es parte de un proceso, de un ingreso, donde ya algo está establecido. Es como que usted pudiera tener la posibilidad de elegir qué papá o qué mamá quiere tener. Eso no es posible. Cuando usted nace, su papá y su mamá ya están ahí. Cuando usted entra a una empresa, el gerente y el jefe ya está ahí muchas veces. Salvo excepción. Cuando usted entra a un voluntariado, posiblemente el líder ya está ahí. Y generalmente queremos cambiar el esquema. A veces no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman. Yo siempre he dicho, el líder tiene esa particularidad, ¿no? De que tiene que bregar con diferentes puntos de vista. Cuando un líder maneja un equipo de trabajo en cualquier condición es como manejar un arca de Noé, pues. Tiene diferentes especies, formas, maneras, reacciones. No es tan fácil. Recuerden que en una empresa es más fácil manejar la infraestructura, el recurso tecnológico, la infraestructura, los procesos, que las personas. Las personas es el área más compleja de manejar. El equipo de trabajo reacciona inclusive con verdades a medias, ¿no? Dice a medias de la persona para dañarlo, para lastimarlo. Hay un axioma que dice que el ser humano generalmente siempre recuerda la mala acción que las buenas. Usted como ser humano puede haber tenido 99 acciones positivas, pero usted cometió una negativa. Una, porque le asiste su condición de ser humano. Sin embargo, esa una es la que va a estallar la bomba y es la que va a usar para lastimar al líder del equipo. Siempre la conducta positiva se opaca frente a la intención positiva cuando se quiere dañar a alguien. Recuerden que el líder va a estar sometido a este tipo de comportamientos y de observaciones. No es el hecho solamente de llegar al cargo, tener la denominación o tener la responsabilidad. Tiene que ver con las consecuencias que usted va a sufrir justamente por liderar un equipo. Y de eso tenemos que tenerlo muy claro. La difamación de los rumores está presente cuando alguien no está de acuerdo con el líder de ese equipo. Oye, difamación y rumores existen en los equipos de trabajo. ¿Cuál es tu opinión frente a eso, estimado Jorge? Es muy normal. Yo en uno de los manuales de estudio, la forma de poder, como líder, ¿no? De poder restar el rumor o esa verdad, esa media, es remitirse a las pruebas, como un juicio, ¿no? O sea, los líderes estamos expuestos al juicio permanente, nos enjuician permanentemente, estamos en la vidriera permanentemente. Entonces, permanentemente tenemos que tener el conocimiento, la capacidad, la altura, para siempre presentar las pruebas necesarias y rendir explicaciones muchas veces para bajar ese rumor o esa difamación, que muchas veces no se puede hacer de un momento para el otro, y sino que tiene que pasar un tiempo prudencial. Ahora, mientras tanto, la imagen se ve dañada, ¿no? Correcto. Yo mientras estabas hablando, y es algo que también venía pensando en estos días, y esto que yo te decía, que a veces nos empecinamos en querer enseñarle a alguien que no quiere, y Seguro. esa frustración nos juega en contra. A veces podemos dar una indicación mal dada o elevar el tono de voz en un momento inadecuado, y parece que ese integrante del equipo está esperando ese momento para Ese, utilizarlo en claro. contra nuestra. Entonces, tenemos que evitar como líderes esas situaciones, porque en realidad le estamos entregando en bandeja de oro un sentimiento nuestro, le estamos dando el poder para que él lo pueda usar en contra nuestra, y nosotros después tener que salir
a pedir disculpas y no haberlos separado del grupo. De acuerdo. Y dentro de los integrantes tenemos bomberos voluntarios y deben de estar preguntándose, porque lo he vivido, cómo haces para un subalterno separarlo si está dentro del personal del Claro, cuerpo activo y así es. no depende de, si yo fuera suboficial, no depende de mí separarlo del cuerpo activo, o sea, siempre lo voy a tener como subalterno. Correcto. Entonces, bueno, ahí están las estrategias para poder, que uno tiene que aprender para poder sobrevivir ante esas situaciones, ¿no? Bueno, hay otra cosa que quiero comentar, ¿no? Hay una expresión de Jorge que fue lapidaria al inicio de su exposición. Y digo, esos son momentos normales, casi naturales, que se producen en el manejo del equipo de trabajo. Esto quiere decir que esto va a existir. Usted no puede pretender, creer que al manejar un equipo de trabajo usted no va a tener que enfrentar esto. Esto es parte de. Por eso es que de una u otra manera tenemos que prepararnos, porque si no nos preparamos, vamos a sucumbir. Se nos producen situaciones de amotinamiento en el proceso y en el viaje. Y tenemos que estar preparados para eso. Para eso usted tiene que estudiar liderazgo. Para eso tiene que adquirir competencias y habilidades que le permitan monitorear, manejar y superar esas diferencias. Hay otra conducta de los equipos de trabajo que también lastiman al líder. Busca socavar su autoridad, ¿no? Busca socavar la autoridad del líder. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hace una persona de un equipo de trabajo para socavar la autoridad del líder? Cuestiona sus decisiones, por ejemplo. A todo le ve pero. Nada le calza, nada le cuadra. No hay tusa que le calce, dicen en mi tierra. No hay nada. Nunca está de acuerdo. Esta persona va minando el equipo, va minando, va minando. Es ahí entonces donde empieza el recorrido del líder y donde el líder tiene que aprender a encontrar el chaleco, la armadura adecuada para poder enfrentar estos temas. Y justamente en el módulo 3 vamos a dar algunos tips. ¿Cómo el líder puede superar estas situaciones adversas? Recuerden que esto es un proceso, ¿no? Esto es una saga. Venimos de qué debe hacer el líder, de qué se debe preocupar. Estamos hablando ahora de las reacciones del equipo de trabajo negativa, pero al final, en el tercer módulo y final, vamos a hablar de ciertas conductas que el líder debe tener para que esto no le haga daño. Pero ahí no acaba el cuento. Usted tiene que seguirse preparando y formándose, porque en primera persona es donde va a ser más lastimado. Ni siquiera en el equipo. Los equipos van y vienen. Pero si no estamos preparados emocionalmente, si no estamos formados interiormente, nos puede hacer mucho daño. ¿Cómo socava entonces la autoridad de un líder o un miembro del equipo de trabajo? Es no sigue las instrucciones. La oveja negra del grupo, la que está fuera del redil, la que no sigue las instrucciones, la que quiere hacer las cosas a su manera, la que cree el que cree que tiene que hacerse las cosas de otra forma. La única manera y la única intención es socavar la autoridad del líder. Y recuerden, hay personas, ojo con lo que les voy a decir, atentos con lo que les voy a decir. Hay personas que solo siguen instrucciones de poder, solo siguen instrucciones de poder. Es decir, solamente siguen instrucciones de quien ellos creen que está por encima del líder que está dando las instrucciones. Soslayan, socavan la autoridad del líder, no le dan valor. Solo siguen instrucciones del jefe mayor. Ejemplo, yo soy gerente de una compañía y si alguien quiere lastimarme, no me hace caso a mí, le hace caso al presidente de la compañía, que es mi jefe inmediato. Se salta la cadena de valor, la cadena de mando, como le llaman en el ejército, para lastimar la decisión del líder. Fomenta a que otros no lo hagan. Va dañando al equipo, lo va lastimando, lo va socavando, ¿no? Le llaman esta la fruta podrida, ¿no? La que va dañando al equipo de trabajo.
Este es el que habla por debajo de la mesa, habla de usted cuando no está, habla por las espaldas, por los corredores, en los baños, en la hora de la comida. Este es una suerte de un espía, ¿no? De un enemigo oculto. Ignora la jerarquía, la ignora. Sobre todo cuando hay estos sentimientos de envidia, o sea, ¿por qué no yo? ¿Y por qué tú? Entonces, tú por qué hacerte caso. Más aún, ignora la jerarquía cuando el líder nace de las bases. Ojo con el tema, esto es muy importante. Si el líder nace de las bases y no está bien procesado el crecimiento del líder, es probable que el equipo se resienta. Tal vez no en todos, pero en algunos, que creyeron que se merecían la oportunidad. ¿O que creen que es mejor que el designado? Y esto en vez de sumarse, resta o divide. Es por eso que los crecimientos de la base, de la misma base en términos de liderazgo, traen cola. Y empiezan las difamaciones, los rumores, y empiezan a desconocer la autoridad del líder. Veamos otra forma que tiene el equipo para dañar al líder. Hablemos de otro. El aislamiento. ¿Qué significa este concepto del aislamiento? Que un miembro del equipo lo excluye al líder de las conversaciones claves. Él arma su propio reducto, su propio rebaño, su propio grupo de trabajo y lo excluye al líder. Es como que crea una quinta columna, ¿no? Porque como que crea un grupo paralelo y lo empieza a excluir en conversaciones claves. No lo hace partícipe al líder. Hablemos de cosas simples, un cumpleaños, un festejo, un reconocimiento, un logro del equipo. Promueve de que al líder no se le diga nada. Y entonces el líder se empieza a enterar por fuera, por terceros. Y eso lastima, pues, el sentimiento y la emoción del líder. Recuerden, ser líder no significa que nos hemos blindado emocionalmente. Ser líder significa que tenemos que aprender a digerir las emociones. De que nos van a afectar, nos van a afectar. De que nos van a lastimar, nos van a lastimar. No los invitan al líder a reuniones importantes. No lo invitan, lo excluyen. Pasa muy a menudo. La tropa entre ellos. Al general no lo inviten. Pasa en las empresas. Al gerente de la compañía no le digas nada. La salida por acá entre nosotros, nomás a un bar a tomarnos una cerveza. Porque la gente se siente más cómoda entre iguales. Porque el líder es el logro, es el malo. Es el que pone las reglas, el que tiene que poner las políticas, el que sanciona. Entonces ese no es mi amigo. Mi amigo es el otro, que brinca, salta, que me contiene y charla igual que yo. Nos quedamos sumergidos en la manada. No tenemos visión de crecimiento y desarrollo. Fomenta la marginación. Un equipo que está dolido con el líder fomenta la marginación. Y eso viene de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Fomenta la marginación. No involucra al líder con el equipo o hace que el equipo no se involucre con el líder. Recuerden que en los equipos hay personas que son susceptibles de ser, de una manera u otra, manipulados, persuadidos. No se crean, todos somos invencibles, ¿no? Ah, no, es que yo tengo mi propia opinión, tengo mi propio concepto. No, somos susceptibles de cuentos, de enredos. Hay un axioma en administración empresarial que dice lo siguiente: en las empresas no existen los rumores, ni los chismes, ni los enredos. La pregunta es cómo existen igualmente. Si por axioma la conducta del ser humano dice, a mí no me gusta el enredo, ni el rumor, ni el chisme, a mí no me gusta hablar mal de nadie, pero entonces, ¿cómo existen los chismes en las empresas? ¿Cómo existen los rumores en las empresas?
¿Cómo existen los malos entendidos en los grupos de trabajo? ¿Cómo existen los rollos, los problemas en los equipos de trabajo? Porque el ser humano es incoherente por naturaleza. El ser humano piensa, siente y actúa diferente. Señores, es hora de hacer un mea culpa y hacer una revisión personal. Por eso es que el liderazgo va más allá, ¿no? Antes de proyectarme frente a los demás, primero tengo que construirme yo. Una regla sine qua non de liderazgo es, tienes que aprender a ser coherente entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces. Porque el momento que eso no ocurra en tu conducta habitual, el equipo se va a dar cuenta. La gente va a dejar de creer en ti. Tu entorno va a dejar de creer en ti. Tu familia, tu pareja, tus hijos, tu equipo de trabajo. No somos perfectos, pero lo que tenemos que hacer es tratar de buscar ser lo más coherente posible. Jorge, hemos hablado de tres manifestaciones de daño hacia el líder: difamación, socavar la autoridad, el aislamiento. ¿Qué opinión te merece entonces cuando tú decías, esto es normal en los equipos de trabajo, casi natural? ¿Qué opinión te merece esto de socavar la autoridad y el aislamiento de tu experiencia como líder de equipos de trabajo? Moneda corriente, es moneda corriente. Y los líderes nos equivocamos muchas veces en dar oportunidades a personas que no están a la altura. No voy a decir que no se lo merecen, sino que no están a la altura y conocemos su personalidad y le damos la oportunidad igual y después nos equivocamos. O sea, subimos la montaña y sabemos que vamos a bajar sin dientes y la subimos igual. Y aparte, en lo que vos decías, el líder es el que pone límites, es el que te dice que no. O sea, no te va a decir a todos que sí. Los líderes no decimos a todos que sí, decimos que no, por un lado. Y por el otro somos los que marcamos el camino. Cuando, cuando yo me inicié en el camino del liderazgo, por allá por el 2000, entre el 2000 y el 2009 hice mi primer curso. O sea, en el 2000 me tocó ser líder sin conocimiento del liderazgo y en el 2009 tuve mi primer capacitación de líder. Y después, a medida que uno va trabajando y va formando los equipos de trabajo, bueno, se fomentan las tormentas de ideas, se fomenta que el equipo participe, se fomenta que todos puedan sentirse pertenecidos al equipo. Y lo que no, lo que es difícil para el líder es que es el que marca el camino, que no todas las ideas son viables. Y todos nosotros como seres humanos, obviamente creemos que tenemos todas las mejores ideas. Y a veces cuando no, el líder no implementa una idea, porque por ahí en ese momento la cree no viable, pero sí para un futuro, entonces ahí también se puede generar una frustración dentro del equipo de trabajo y ahí es donde se generan todas estas cuestiones de las verdades a media, de los rumores y todo lo que puedan Correcto, hablar del líder. correcto. Ahora, también hay algo, y me das un minutito, que Claro, el claro. líder debe tener mucho cuidado. Vos lo dijiste, no tiene que ser ambiguo. Tiene que tener una alineación casi perfecta de lo que es la mente, el espíritu, el corazón y las acciones. Lo que el líder dice es lo que hace y el líder lo que hace es lo que dice. O sea, tiene que estar casi en un 100% de acuerdo en sí mismo con eso y poder transmitírselo al equipo. Porque donde el líder se equivoca, ahí abre una puerta media compleja y complicada. Se encarcela solo prácticamente. Muy bien, claro, sí. Eh, Queridos amigos, Jorge acertadamente mencionó
de una de las herramientas que utiliza el líder para justamente ser compatible con el equipo, ¿no? El brainstorm, que significa la lluvia de ideas. Generalmente, esa es una herramienta que utiliza el líder para justamente estar en armonía en relación con la relación del equipo de trabajo. Y de esas existen muchas que ustedes van a conocer cuando estudien liderazgo. Es muy importante que ustedes, de una u otra manera, para quienes están pensando, ¿no? Proyectarse en el tiempo como líderes sociales, voluntarios, empresariales, de equipos de trabajo, es que manejar inclusive un pequeño negocio con dos, tres colaboradores implica una condición de liderazgo. Hoy tuve la oportunidad de estar en una conferencia de efectos de servicio al cliente que se llama el efecto de servicio wow. Y generalmente los que van a este negocio, a este tipo de charlas, son gente que está involucrada en el concepto del servicio al cliente, que están de cara al cliente. Pero me llamó la atención algo muy interesante y lo traigo a la medida que a esta charla. Al lado mío se sentó una chica y tuvimos la oportunidad de presentarnos, que qué hacía ella. Se presentó conmigo y me dice, yo soy dueña de un bar en una escuela. Y ella estaba en una charla empresarial de servicio al cliente. La pregunta que yo me hice inmediatamente dentro de mí, ¿qué hace aquí ella manejando un bar de una escuela, la dueña de un bar pequeño en una escuela de un colegio de Guayaquil, Ecuador, en una conferencia empresarial? Esto no es otra cosa que el sello del eterno aprendiz, el sello de la persona que aunque no esté en la cancha jugando, aunque esté en las gradas, quiere saber y quiere estar preparada cuando llegue ese momento. No se necesita estar en el juego para saber. Si usted tiene la oportunidad de saberlo antes de que llegue la oportunidad en su vida, prepárese. El error que comete el ser humano generalmente es que cuando ya está en el cuento, se quiere empezar a preparar y a veces resulta demasiado tarde. Eso es más o menos como cuando uno está en la universidad. Uno piensa que tiene que terminar la carrera para empezar recién ahí a humear sobre el mundo empresarial. Eso no es cierto. No se necesita estar jugando en la cancha para empezarte a preparar. La preparación, afilar el hacha, como dicen los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, afilar el hacha, que es uno de los hábitos, tiene que ser antes de que llegue la época de cortar los árboles. Sigamos revisando cuáles son las reacciones del equipo de trabajo que no está de acuerdo con el líder. Explorar errores. Se la pasa observando al líder para ver qué error comete, ¿no? Ya lo decía Jorge, o sea, pues, ese es, pues, de ahí se agarra. Y de ahí, generalmente, toma una conducta. Quiero agradecerle a los compañeros que se están incorporando. Entiendo que por allí algunos por efectos del horario, pero realmente se los agradezco mucho, ¿no? Este es un trabajo en conjunto entre ustedes y nosotros. Una de las condiciones que generalmente establecen los equipos de trabajo es explorar el error del líder. Es que tú estás montado prácticamente en un cubículo de cristal. Está a la vista de tu equipo. Está siendo observado a tu equipo, por tu equipo. De tal manera que eres susceptible de que cualquier error que cometas lo van a exagerar. Ya lo decía hace un minuto. Tú puedes cometer 99 acciones positivas, pero si una es negativa, esa una es la que te van a restregar en la cara. Esa una es la que la van a maximizar. Pero ¿quién hace eso? ¿Quién exagera ese error? El que tiene la mala fe de lastimarte y dañarte. Y lo pasa hasta en las parejas, ¿no? Tú puedes ser una pareja que por conducta permanente eres positivo, eres bueno, eh, eres manejable, eres accesible, tienes buena actitud, pero por ahí se te cayeron los libros de repente. Pero esa acción de que se te cayeron los libros hacen que te olvides de todo lo bueno que has sido o que eres. Porque esa es la conducta propia del ser humano. Es lo mismo que cuando vamos a un restaurante. Si por primera vez vas a ese restaurante y vives la mala experiencia de una mala comida que no es de tu gusto, cuando sales de ahí lo vas a desacreditar, vas a hablar mal de él, vas a difamarlo, vas a decir que no vale la comida, que es mala.
Tal vez no se trata que sea mala, se trata que a ti no te gusta, pero es probable que al resto sí. Por eso uno tiene que ser prudente al momento de generar un comentario. Los comentarios no tienen que ser a partir de lo que yo creo, porque es probable que el 99% restante esté en contra de lo que yo creo. Por eso tenemos que aprender a ser prudentes, prudentes al emitir un criterio personal, prudente, porque tú no eres dueño de la verdad, ni yo soy dueño de la verdad. Otra de las conductas que se generan de parte del equipo para dañar al líder es guardar silencio cuando se necesita apoyo. ¿Y cuál es el axioma o la excusa? ¿Para qué opino? Yo no me meto. No es mi problema, no es conmigo. Sí, claro. Cuando queremos ser individualistas, cuando queremos realmente sacarnos la vuelta, te pueden ver aquí ahogándote, ¿no? Te pueden ver ahí en el piso, te pueden ver ahí totalmente abatido, pero esa persona no está dispuesta a darte la mano. Porque el sentimiento negativo, ¿no? La envidia, el dolor, es lo que prima en ese ser humano. Señores, hay que entender una cosa que socialmente se aplica, ¿no? El bien común debe estar por encima del bien individual. Pero qué difícil que es eso. Hasta en la iglesia no dicen eso. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote le da la Eucaristía y le dice y todo le dice, salgan de aquí, por favor, y den lo mejor a la comunidad, compartan lo que tienen. Salen de la puerta de la iglesia para afuera, chao, melocotón. Lo que es mío y no es tuyo. Se acabó. Y si te doy algo, si es que me sobra, y si no, ¿para qué? Y lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Hay algunas parejas que funcionan bajo este axioma. Lo que es, lo que es tuyo es mío, pero lo que es mío es mío. Punto, chao. No, bueno, cuidado con eso. Documentar los errores para usarlos como prueba. Ya decía Jorge, ¿no? Hay que documentarse también de parte de uno. Yo siempre he dicho, cada vez que usted tenga que llamarle la atención a un subalterno o tenga que hacer una observación, trate de hacerla siempre en compañía de alguien. Nunca lo haga solo. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de llamar la atención, de despedir gente o llamar la atención a alguien, yo no lo hago solo. Siempre llamo a alguien, mi asistente, alguna persona, que esté de testigo que de la manera y la forma que le comunico una decisión no sirva para ser usada en mi contra. Me estoy asegurando, me estoy asegurando que mi acción no pueda ser trastocada. Porque si no tiene usted testigo, si no tiene un documento de soporte, si no tiene los argumentos adecuados para dar fe que su comportamiento es idóneo, esa persona puede documentar errores en su contra, puede inventar, crear cosas que lo pueden lastimar. Atento con ese tema. Hay un comportamiento en los equipos que se llama el boicot pasivo. Ojo, este es un boicot pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque se mueve debajo de las sábanas, porque se mueve debajo del escritorio, porque se mueve en la oscuridad, en la noche, en la sombra, llamémoslo así. Finge cooperación, finge que está contigo, pero te da la vuelta y te da la puñalada. Te da la vuelta y te está criticando lo que dijiste. Se da la vuelta y está hablando mal de ti. Se da la vuelta y habla mal de la decisión de apoyo que ha dado. Ya, pues dice, me tocó, ¿qué más puedo hacer? Yo estoy de acuerdo. Me parece una idiotez lo que nos ha planteado, pero no me queda de otra. Lo hago por mi trabajo, no porque realmente me interese. ¿Cuánta gente está en un puesto de trabajo fingiéndote estar contigo, pero ellos están cuidando su bolsillo? No está contigo. Está por el sueldo, por el puesto de trabajo, por la jerarquía que tiene, por la representación que le genera un espacio, pero no está contigo.
Se sabotean planes de trabajo o estrategias. Tardan los trabajos, no los entregan a tiempo, no hay reportes a tiempo, no te dan la información que quieren, te la dan cuando ellos quieren. Les da pereza mental, pereza física, les da desentusiasmo, les da todo. A ese que te quiere hacer daño. A ese que te quiere hacer daño le da de todo. A veces los líderes necesitamos cosas para allá, para ayer. Y el otro viene con un paso de tortuga que da miedo. Y tú le preguntas, oye, ¿pero qué pasó, hermano? ¿Por qué te demoraste tanto? Bueno, pero ¿qué quieres que haga? Si yo lo hice rápido. Sí, porque tu tiempo no es el tiempo de él. Una de las cosas y una de las herramientas que tiene que lograr el líder con su equipo de trabajo es que los tiempos sean los mismos. Los objetivos no se alcanzan, amigos, los objetivos no se alcanzan si el líder va a 100, otro subalterno va a 80, el otro va a 60, el otro va a 40, el otro va a 30 y hay otro que va a 120. Si tiene un equipo que tiene tiempos distintos del suyo, usted no va a lograr su objetivo. Tiene que alinearlos, tiene que llevarlos a todos al mismo tiempo de respuesta. Hay muchas herramientas en el liderazgo que hay que aprender a manejar para tener un equipo homologado. Provocar lentitud para demostrar que no funciona. Claro, porque voy en mi tiempo, en mi ritmo. Un miembro del equipo no tiene ningún empacho en ponerlo a usted de frente al paredón, de frente al llamado de atención, de frente a la amonestación, a usted por una gestión que él no alcanzó a realizar, porque él trabajó en sus tiempos y no es lo que usted necesitaba. Hay otra señal, ¿no? Otra conducta de otro miembro de los miembros del equipo que es la competencia interna. Hay gente que por dañar al líder promueve a otros, diciendo que es mejor que el líder. Lo cualifica, lo califica. Dice, pero si tú deberías haber sido el líder, no ella. Ella está ahí porque es amigo del dueño, del presidente, del gerente, del alcalde, del presidente. Por eso está ahí. Pues no porque se lo merece, no porque tiene las actitudes. Tú deberías estar ahí. Empieza a dividir, busca dividir, lacerar el equipo. Recuerden que un equipo cohesionado es fuerte, pero dividido se debilita. Hace comparaciones constantes entre el líder actual y otros. Va minando la conducta del líder, la va minando. Está trabajando por debajo, debajo, por debajo. Señores, eso es una señal de que alguien está lastimando su liderazgo. Si usted no lo observa, si no se da cuenta, entonces le va a surtir un efecto que se llama sorpresa. Pero ¿cuál es la conducta del ser humano que no te permite estar alerta? Confiar. Hay una acción en la administración que dice, yo confío en todos, pero controladito mejor. Yo confío en todos, pero controladito mejor. O sea, yo confío en lo que hace la gente, pero hay que seguir políticas, procedimientos y normas, reglas establecidas. ¿Para qué? Para asegurar el resultado. Si nos saltamos los procedimientos, las políticas o las instrucciones, podríamos colapsar con el objetivo a conseguir. Los equipos hacen lobby, hay gente que hace lobby para desprestigiarlo. Va y se entrevista con el uno, con el otro, habla con el jefe, con el de arriba, con el de la derecha, con el de la izquierda, lleva mensajes, trae cuentos, trabaja dentro, fuera del equipo, para lastimar al líder del equipo. Todas estas conductas son sentimientos, son emociones. Hay una axioma en el comportamiento del ser humano que dice que cuando en tu corazón no conoce el amor, no sabes darlo. Cuando tú has sido criado con respeto, con amor,
criterio de servicio. No pueden brindar eso. Hay que confiar, hay que creer, pero de buena fe. Jorge, estos indicadores como explorar errores, el boicot y la competencia interna también son señales de los equipos de trabajo para estimar al líder. ¿Qué opinión te merecen estas conductas, estimado Jorge? Sí, 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 por supuesto. Vos diste un ejemplo cuando empezaste en el explorar los errores, cuando vos diste el ejemplo que cuando uno es gerente y van a hablar con el presidente de la empresa, el Sí, problema no es que ese subalterno, ese subordinado vaya a hablar con el presidente de la empresa, sino el problema está que el presidente de la empresa le dé la importancia que no tiene. Ahí está el problema, ahí es donde el líder tiene un gran problema. El problema no es el subordinado o la persona que pertenece al equipo, sino el presidente. Y ahí, ya ahí es como que cuando pasa eso, ya está cuestionada la imagen del líder. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque es una línea muy delgada entre que te van a echar o te van a tener que ir. Porque a veces o la repuntás o la remontás de alguna manera, tenés que ver cómo podés hacer. A mí me ha tocado vivir una circunstancia parecida con un muchacho que en su momento, antes que yo ingresara a una empresa, había tenido un accidente y yo lo estaba preparando, yo era el supervisor de seguridad e higiene y él era mi asistente, yo lo estaba preparando para que pudiera avanzar y llegó un momento que fue insostenible. correcto. Entonces, en reuniones con la gerencia, en un momento, un día dije, no, no puede estar bajo más mi cargo y no, lo hice cambiar de puesto, porque era él o era yo. Y nada, fui a hablar con el gerente, lo cambiamos de puesto. Desgraciadamente, fue un muchacho que nunca se recuperó de su accidente, un tema que la RT nunca le brindó la psicología, la empresa tampoco se preocupó en su momento de haberlo asistido y la realidad que en el informe psicológico salió como que él dentro de la empresa, como no podía volver a su puesto de trabajo habitual, se convirtió como un fantasma dentro de la empresa. O sea, él no quiso dañar mi imagen, pero sin querer en su problemática, porque eso también nos puede ocurrir, ojo, dentro de nuestro equipo de trabajo podemos tener personas con ciertas problemáticas, por eso la ley en la República Argentina, yo creo que en Ecuador debe ser igual, la ley de aseguradoras de riesgo del trabajo dice muy claramente, el empleado, los empleados, los líderes, todos debemos estar psicofísicamente aptos para cumplir funciones. De acuerdo, El claro que sí. psico no es que solamente tenemos que tener un físico o solamente tenemos que estar psicológicamente, sino que debemos estar psicofísicamente aptos para poder cumplir los puestos. También el equipo se puede ver dañado por circunstancias inconscientes de los integrantes o del integrante que tengamos. A veces, muchas veces puede que no ocurra en forma consciente, ¿no? Eso De es lo acuerdo. que quiero decir. Pero en algún momento, si eso transcurre en el tiempo y esa persona si nota su frustración, lo va a hacer consciente, obviamente. Eso De acuerdo. seguramente en algún momento sí, correcto. Hay una cosa que digo que es muy importante, ¿no? Así como las personas cometen errores siendo parte de un equipo de trabajo, las empresas también, las instituciones, las organizaciones, los grupos sociales, cuando desconocen la decisión de un líder, cuando se pasan por encima de la decisión de un líder, cuando escuchan y dan oídos a un segundo o a un tercero y desconocen del criterio del líder. Pues sí hay realmente, sí hay empresas que tienen fallas estructurales, grupos, organizaciones que tienen fallas estructurales de no tener clara cuál es la condición de líder. Cuando una empresa le entrega el liderazgo a una persona, le está entregando la autoridad y la responsabilidad y la decisión que pueda tomar. Y la empresa está obligada a avalarla.
tiene que asumir el rol. Para terminar, vamos a revisar el último manifestación de negativa que tiene un miembro de un equipo frente a un líder, la manipulación emocional, ¿no? Hay gente que te logra tomar el pulso y que sabe en qué momento te irrita, te molesta, te saca de base. Provoca al líder en sus reacciones negativas. Hay gente que alcanza a medirte. Muchas veces el miembro del equipo negativo es maquiavélico, ¿no? Te logra llegar a conocer tanto que te pone el dedo en la llaga y te hace explotar y volar. Y recuerda que uno es un ser humano y al ser un ser humano perfectamente es posible perder los libros. Acusarlo de maltrato o falta de empatía, ¿no? Cuestionar su actitud, su conducta. Habemos personas como yo que somos de rostro duro. Yo le llamo, habemos personas de rostro duro. Habemos otras personas, en cambio, que son de rostro afable, amable, solo con la sonrisa, con la mirada, ya está ganado el auditorio o ganado el espacio. Pero habemos otras que no, como yo, que tenemos el rostro duro. O sea, parecemos enojados, serios. Son formatos que adquirimos, estereotipos que adquirimos producto de nuestra historia de vida. Yo tengo este formato por mi conducta laboral de más de 25 años manejando empresas, gerente de compañía. Entonces uno va adquiriendo una estructura, un lenguaje corporal, como el policía. El policía le cuesta ser afable y amable cuando está acostumbrado a tratar con delincuentes. Él no puede ir a decirle él no le puede ir a decir a un malandrín, un ratero, tenga la bondad, ponga sus manos atrás. Le puede decir. Tiene que casi que le grite, le pega en el oído y le pega un toque para que el hombre reaccione a favor. Esa forma y esa conducta repetida tantas veces se vuelve parte de su forma de vida. Eso es normal. Hay mucha gente que no habla, grita. Es probable que el bombero, cuando está en un momento de acción, tal vez se mueve mucho ya por conductas y operaciones y actitudes y recursos y políticas, procedimientos, procesos. Pero me imagino que algún momento va a hablar y él no va a hablar, te va a decir, oye, bájate de ahí que te vas a quemar. No, pues hermano, se le va a pegar el grito, le va a decir lo que tiene que decirle. Pero ese tipo de conducta, que en buena lid lo tenemos personas de rostro duro como yo, por ejemplo, pero si nos pasa la barrera del rostro, somos personas agradables, afables, amables, cordiales, sensibles, lo que tú quieras. Pero si no le caíste bien por la sonrisita al otro, o porque no le caíste bien porque tu carita no es tan bonita como la del otro, entonces ya la gente te tira toda la leña que puede encima. Generar conflictos para declararlo incapaz de solucionar las cosas. Esa es otra conducta también de descalificar al líder, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es un cúmulo de acciones que redundan en una sola cosa, ¿no? Te pueden estar estrechando la mano, te pueden estar diciendo que finalmente están de acuerdo contigo, te pueden estar apoyando en la gestión, pero en cualquier momento, ese miembro del equipo, estoy hablando de un miembro del equipo, de varios miembros del equipo, que tienen realmente una conducta que es reprochable, que es lamentable, que finalmente nos hace daño a todos. Vamos a pedirle a cada uno de ustedes, y a los que deseen participar, quiero que identifiquen o que me digan, vamos a hacer una pequeña tertulia de 5 minutos nada más para terminar, ya estamos sobre el tiempo. Quiero que ustedes me digan qué conducta de un equipo, de un miembro de un equipo de trabajo, de un compañero del equipo, usted siente que la usa para lastimar, para dañar al líder del equipo. ¿Han advertido alguna vez de un comportamiento que la usaron para lastimar a otro? Anótelo en un papelito si tiene a la mano y compártanoslo para también aprender, más allá de lo que hemos hablado esta tarde, esta noche, si por ahí de repente, en su práctica diaria, usted logró advertir. No vamos a hablar de 3 formas de hacer daño al equipo, hablemos de una, la que usted logró identificar, la que usted conoció, la que usted vio,
usted vio un comportamiento que no era correcto frente al líder de su equipo de trabajo o frente a usted mismo. Veamos si alguien nos quiere compartir sus experiencias. Veamos, estamos listos. Ahora sí, estamos ya a la puerta de terminar este segundo conversatorio. Así que las personas que aquí tenemos a Claudia. Claudia, lo has vivido, a ver si casi repito, cortito, en pocas palabras, nos cuenta un poquito esa experiencia, Claudia. Bueno, yo sufrí un ataque de mi equipo 10 días antes de asumir como concejal en la ciudad de Trelew en el año 2023, ¿De acuerdo? 2022 diría. Yo asumí el 10 de diciembre del 2023, así que bueno, más o menos últimos días del 2022. Este, me invita mi coaching, la que trabajó conmigo 2 años de campaña, invita a todo el equipo a un asado, como así, de felicidad, de festejo, porque ya venía, ya nos íbamos a hacer cargo del gobierno y bueno, en el medio de todo este asado divino, uno de los que estaban en el grupo me dijo que yo los había perjudicado a todos. ¿Y por qué razón mi comportamiento era tan malo y les había soltado la mano? Esa fue la palabra que dijo, que yo les había soltado la mano. De acuerdo. Bueno, la verdad que fue tremendo porque emocionalmente creí que me desmayaba. Tal es así que, bueno, que parte del equipo que no estaba en este grupo, pero sí estaba presente, creyeron que me desmayaba, pues sí que a mí se me pusieron los labios blancos, ¿no? Cuando Sí, hizo claro, claro. esto de Te la cogió por sorpresa, ¿no? Te cogió por sorpresa. Exacto, fue una Claro, claro, traición. Realmente yo no me esperaba nada. Bueno, claro. realmente fue terrible, fue un reclamo injusto. eh, y yo creo que la mujer esta que hizo eso, que le llenó la cabeza a una buena parte del equipo, no midió mi fortaleza, digamos así. No pensó que yo iba a salir adelante igual, De sin acuerdo, ella, claro. sin Sí. esa gente. Tuve que cambiar prácticamente todo el equipo que Imagínate. iba a asumir conmigo al Consejo Deliberante. Es Correcto, muy decir, bien. y bueno, fue durísimo. Sí. Estuve como tres días en catarsis, te diría así. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, Eh, sí, sí, ex- sí. y muy perdida, muy dolida, muy perdida. Bueno, Y bueno. bueno, este, Eso pasa, tremendo. eso pasa, mi querida Claudia, eso pasa porque eres perfectamente ser humano, ¿no? O sea, Sí, recordemos que sí, el hecho de ser un líder o estar al frente de una responsabilidad no nos dista de ser humano, es decir, de sentir. Los grandes líderes de la historia, incluyéndolo al mismo Cristo en su momento, le tocó llorar en silencio y a solas, de miedo, de temor. O sea, los grandes líderes también saben llorar y saben sentir temor y se sienten solos. Pero como lo hemos venido diciendo en esta charla de esta noche, no se trata de dejar de sentir, se trata de aprender a canalizar estas emociones. Esto ratifica lo que nos acaba de decir Claudia y que le agradezco mucho por su participación. Nos acaba de ratificar que antes de ser líder primero somos personas y que eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos. Tenemos que prepararnos para que esas cosas que como dijo Jorge normalmente ocurren, no nos lastimen tanto y no nos dañen tanto como cuando nos cogen desprevenidos. Por ahí, claro. Martita, no sé si Martita quiere opinar, Martita, sería bueno que nos aporte una opinión, tal vez. ¿Aló, Martita? Ahí está Martita del Salvador. Adelante, Martita. Sí, buenas noches. Sí, yo he tenido la experiencia de que, bueno, como decía ahí, comentaba ahí Jorge, pues yo he sido líder desde el 2011, pero yo mi primer curso lo vine a recibir con Víctor.
¿verdad? Mi primer curso ahí empecé a prepararme como líder, cosas que ignoraba y pues a partir de ahí empecé a cambiar y totalmente diferente. Pero sí he visto aquello cuando de otro, lo que mencionaba Jorge, pues cuando se saltan ese proceso, cuando se tienen que dirigir a mí, entonces me han dejado a un lado y se han ido a mi jefe inmediato. Entonces, Claro, ignorándome y se saltaron ese proceso. Entonces, ya he pasado esa experiencia y yo creo que eso se me ha repetido bastante. En muchas ocasiones se salta sí, ese proceso. claro que sí. Entonces, eso era mi participación. Muchas Gracias, gracias. Marquita, gracias por tu participación. Ocurre que justamente el prepararse para estos eventos que no nos causen sorpresa implica que tenemos que aprender a trabajar hacia arriba y hacia abajo. Siempre estar pendiente de lo que ocurre hacia abajo, pero también tener una buena relación hacia arriba. Aquí dice Jaime Silvio, dice, al momento de dar ascenso en un equipo, la envidia y los celos demoran el cumplir los objetivos. Claro, claro, porque el equipo frena, te retrasa, digamos, está remando al revés, pues, del objetivo. Y cuando eso ocurre en el equipo, definitivamente las cosas se tornan de manera diferente. Yo solamente quiero pedirles algo, ¿no? No sé por ahí, los que puedan abrir sus cámaras, me gustaría verles las caras, siempre estemos preparados para, por ahí de repente, como un regalo para la escuela, siempre nos queda en nuestra base de datos. Los que puedan abrir las cámaras, que la abran al final ya para ver si nos despedimos y tomando la foto respectiva, pues para la foto que quede ahí como un memorial. Gracias, Aldana, por abrir tu cámara, gracias por darnos la oportunidad. Amari, gracias por estar. Chévere, tranquilo, ahí está súper cómodo, qué bueno, así me gusta que estén cómodos, que puedan disfrutar de esta situación. Gracias por abrir la cámara. Gracias por compartir con nosotros. Me da mucho gusto. Sara, Sunilda, gracias. Gracias por estar. Roxana, niño, gracias por estar. Qué bueno verlos. Me da mucho gusto verlos. Realmente esto nos motiva a nosotros seguir en este proyecto con Jorge. Vamos a continuar. Creo que viene la tercera saga. El tercer modelo, el módulo se va a llamar ¿Cómo enfrentar al equipo que trata de destruirlos? Ahí vamos a dar algunas herramientas que les permitan enfrentar estos modelos así negativos que nos acechan. Y luego eso vamos a hacer otro tipo de conversatorio. Ojalá podamos mantenernos en línea para invitarlos. Van a haber temas de desarrollo personal, temas empresariales, van a haber algunas cosas que son como unas perlas que vamos a ir dando para que nos ayudemos todos en conjunto. Jorge, ¿cuál entonces es tu recomendación para tus compañeros de sala? ¿Qué recomiendas finalmente después de todo este conversatorio que hemos tenido, estimado Jorge, para el cierre? Yo creo que lo que hemos hablado, yo llegué a una conclusión y con lo que nos enfrentamos, que es lo que más nos pega como líderes, es la ley del hielo. Ok, Ante el silencio del otro, Inter. ¿cómo actuamos? Porque, por ejemplo, ahí estaba escuchando a Marta y a Claudia. Bueno, a Claudia fue el tema de la traición, pero se generó una ley del hielo anterior a la traición. Quizá ella la pudo haber detectado o no, quizá la pasó por alto, y Marta que la pasaron yendo a su superior inmediato. Entonces, ¿cómo manejamos las emociones ante esa ignorancia del otro? Eso me quedó muy grabado de entre todos esos errores que puede tener el líder en algunas ambigüedades, en la Inter. forma, en el contexto. A ver, la realidad es que mucho margen de error no tenemos, porque cualquier cosita que nosotros podamos cometer, elevar la voz, por ejemplo, vos lo has dicho, nosotros en Bomberos, la voz de mando y el que tiene continuamente una voz de mando es permanente, lo usamos en nuestra vida cotidiana y hay mucha gente que Ahí. cree que nosotros lo queremos avasallar. En realidad no es así, es la Claro, expresión que tenemos diariamente. de Pero acuerdo. bueno, por ahí es un poco más complejo, ¿no? Sí, ahora Este, recuerden lo que estamos haciendo con Jorge en este minuto es de otra manera ir creando, abriendo el mapa. Tenemos que abrir
el mapa mental, de entender que hay algo más detrás de esto. Nosotros, Exactamente. obviamente, apenas hemos invertido, creo que 3 horas, 1 hora y media la anterior y esta hora y media ahora, pues muy Sí, poquito. Hay mucho más por hablar, mucho más por conocer, mucho más por transitar. Hay herramientas que nos ayudan a ser mejores. Los invito a que se mantengan en el grupo WhatsApp que tenemos armado. Por ahí van a estar informados. Creo que nos volveremos a ver, creo, mejor en 15 días más, ¿verdad? Para ver en el 15 días más, sí, tercero y señor. último módulo de esta saga. Y pues los que estén dentro del grupo quedarán invitados para futuras reuniones que igual vamos a tener a nivel internacional. Siempre estaremos invitando amigos de diferentes países para efectos de ir agrupando conocimientos. Mis queridos amigos, realmente les agradezco mucho. Ahí agradezco a Manuel, que no la he visto, a Noemí, gracias por estar, Noemí. Noemí trabaja conmigo, a Claudia Onyay, también gracias por saludarnos. Danixa, gracias por estar también. Muchísimas gracias. Gracias porque este esfuerzo que hacemos, los que ustedes comprenderán que estar con ustedes significa crecer también para nosotros. Eso nos obliga a estudiar, actualizar el pensamiento, crear el programa, estructurar de una otra manera el contenido. Es un trabajo que hacemos también de fondo, pero lo hacemos con mucho cariño, nos gusta, esta es nuestra pasión. Yo siempre he dicho, hay cosas que aunque sean gratis nos gusta hacerlas, pero nos gusta hacerlas. Finalmente de eso se trata. Lo que el corazón dicta, el bolsillo no se resiente. Mis queridos amigos, gracias Martita, gracias por tu saludo. Nos vemos entonces en 15 días. Que Dios nos En acompañe 15 días. y sobre todo cuídense mucho. Somos importantes, somos valerosos para los seres que nos aman. Gracias, chao, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Buenas noches, bendiciones.